Buenos días a todos, les habla Francisco Pesante, gerente de proyectos en el Instituto de Estadística y coordinador de programas de academias y talleres de esta agencia. Hoy asumo el rol de conducir la presentación para el webinar El Censo de Población de 1950, una ventana a la transformación histórica de Puerto Rico. La agenda para la presentación de esta mañana atiende el tema del trasfondo de los censos de población según el negociado del censo de los Estados Unidos. Vamos a trabajar con algunos datos que nos permitan contextualizar qué es lo que estaba pasando en Puerto Rico de 1950. Vamos a ver algunos de los datos agregados en las dimensiones demográficas, económicas y sociales para conocer cuáles eran algunas de esas características de Puerto Rico del 1950 y con ello vamos entonces a adentrarnos a la exploración de las planillas del censo para conocer información particular de todas esas personas incluidas dentro del censo del 1950. Así que para comenzar hay que entender que los censos de población y vivienda en Puerto Rico, según se dispone por los Estados Unidos, operacionalizado por el 15th Census Act. La Constitución de los Estados Unidos exige un censo de población cada 10 años, como se estipula en el artículo 1, sección 2 de la cláusula 3. Y este requisito comenzó con el primer censo en 1790, convirtiendo a Estados Unidos en la primera nación en exigir legalmente un censo con una regularidad ya predeterminada. El censo es una herramienta que sirve para determinar el número de representantes que tiene cada estado en el Congreso, específicamente en la Cámara de Representantes, y con ello la redistribución de los escaños en dicho cuerpo legislativo. Los datos de los censos corresponden a la población existente al 1 de abril del año de referencia. En el caso específico de este censo del 1950, para conclusión de ese mes de abril ya se había logrado enumerar el 90% de la población. Se estima que el costo de llevar a cabo el censo de los Estados Unidos, tanto en los territorios continentales como en Alaska, Hawái, Samoa Americana, la zona del canal, que estaba ocupada por los cuerpos militares, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, ascendió a $91.462.000. Y este fue el primer censo donde se enumeró la población estadounidense en el extranjero. Fuesen miembros de las Fuerzas Armadas, personas que trabajaban para la Marina Mercante, funcionarios gubernamentales, entre otros ciudadanos que viviesen fuera de Estados Unidos, pero que mantuviesen su residencia dentro de los Estados Unidos. Para ese entonces se había determinado que la población en Estados Unidos o estadounidenses también viviendo en el extranjero sumaban los 151 millones. Y el centro urbano con mayor población fue la ciudad de Nueva York, con 7.8 millones, redondeando casi a 7.9 millones. Y en esa cifra se encontraban también incluidos una gran cantidad de puertorriqueños. Se estima que el costo per cápita de este censo fue de aproximadamente 60 centavos. Y hoy en día estamos trabajando con este censo de 1950, específicamente con lo que serían las planillas del censo, ya que existe una regla de retención de 72 años. O sea que este censo que estamos trabajando hoy en día fue publicado en el año 2022, hace 3 años. Y hoy por hoy estamos conmemorando 75 años del suministro y enumeración por parte del Censo de Población y Vivienda de 1950. En cuanto a la regla de 72 años, esta establece una política de confidencialidad, ya que el censo se compromete a que todo tipo de información levantada a la ciudadanía, así como también a las diferentes corporaciones o comercios, se mantienen de forma confidencial y no se comparten con otras agencias, tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Y es una forma de generar confianza y fomentar la participación de las personas dentro de este esfuerzo de enumeración de la población. Que esta regla establece que los registros personales de los censos decenales no se pueden divulgar al público hasta 72 años después de realizado el censo. Así que vamos a ver que después de que se lleve a cabo el censo, prácticamente al año, año y medio, comienza a publicarse los datos globales de la cifra de la población censada. Y según van transcurriendo los años, 2, 3, 4, hasta 5 años, comienzan a publicarse informes más detallados con características ya
sobre la población, características sociales, económicas y de la vivienda, por mencionar los principales. Pero esto es donde se detallan ya la información particular de cada una de las personas censadas, se tardan 72 años y es una forma entonces de velar por esa confidencialidad. La Oficina del Censo adoptó esta regla en el 1952 como una manera de proteger la privacidad de las personas. Para ese entonces la esperanza de vida era de 68 años y se entendía que con retener dicha información por 72 años era un periodo razonable para garantizar que la mayoría de las personas censadas no estuviesen vivas y de esa manera se protegieran su información personal. En el caso específico de Puerto Rico contamos con tres principales publicaciones del censo y estas publicaciones se basan en las 25 preguntas habidas sobre las características de la población y 19 preguntas sobre las características de la vivienda. Para poder conocer un poco más sobre qué es lo que está pasando en Puerto Rico para el año 1950, entre 1940 y 1960 Puerto Rico experimentó una transformación económica y social significativa, marcada por un cambio en la política industrial y una migración masiva hacia los Estados Unidos. Específicamente en la década de 1940 había una política económica que buscaba una industrialización criolla, con una fuente de intervención gubernamental y la creación de empresas locales para sustituir las importaciones. También se implementó una reforma agraria cuyo principal logro fue la otorgación de terrenos a los antiguos agregados, en el conocido programa de parcelas. Estas políticas reflejaban la incorporación de muchas de las iniciativas del nuevo trato, así como los objetivos del Partido Popular Democrático. Sin embargo, a partir de 1948, con la implementación de Operación Manos a la Obra, hubo un viraje hacia el modelo de capitalismo de libre mercado, con un fuerte énfasis en la inversión de capital estadounidense en la isla. Este cambio se debió en parte al fin de la Segunda Guerra Mundial y su impacto negativo en la economía local, ya que muchas de las actividades se generaban en torno a la guerra, y los esfuerzos de reconstrucción tuvo sus impactos en asegurarle el acceso a nuevas fuentes de ingresos a grandes sectores de la población. Así que es una forma de ver cómo ese programa inicial de industrialización criolla fue sustituido por un modelo de importación de inversiones extranjeras para fomentar la industrialización. Fue por medio de la Ley de Incentivos Industriales de 1947 que se vino a promover de forma mucho más abierta este tipo de modelo económico, aprovechando las exenciones de impuestos federales existentes bajo la Ley Jones y la sección 931 del Código de Rentas Internas, en donde se le ofrecían exenciones de impuestos a las empresas que invirtieran en nuevas industrias en la isla por un periodo inicial de 10 años. Este periodo también se caracterizó por una rápida industrialización y un alto crecimiento económico. Sin embargo, este proceso también trajo consigo consecuencias adversas como una disminución en la participación laboral, la decadencia de la agricultura y una creciente ola migratoria, tanto a nivel interno, particularmente de los pueblos agrícolas, hacia las grandes ciudades de la isla, como a nivel externo, siendo los principales destinos en el noreste de los Estados Unidos, específicamente en New York. Ya en la década de 1950, la Operación Manos a la Obra continuó siendo la principal estrategia económica, atrayendo principalmente empresas de alta intensidad de trabajo. En el 1950, el jornal promedio de Puerto Rico era un 28% inferior al de los Estados Unidos, y los sectores de mayor inversión fueron los de textiles, ropa y cuero. Como consecuencia del programa de industrialización y el deterioro de la economía agrícola, se aceleró la migración masiva a los Estados Unidos, un patrón que continuaría hasta nuestros días. El gobierno insular fomentó extraoficialmente esta migración como una estrategia para reducir el desempleo y la pobreza que se vivía para dicha década. En el 1948, el gobierno de Puerto Rico creó la Oficina de Migración, que luego se convertiría en la División de Migración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, para ayudar a los migrantes en la transición y adaptación a los Estados Unidos. Para esta época, el transporte aéreo también facilitó el movimiento de población, específicamente a partir del año 1950, cortando el tiempo de viaje entre la isla y los Estados Unidos.
Y a pesar de que se experimentó un crecimiento económico en Puerto Rico, en donde el Producto Nacional Bruto creció aproximadamente 5.3% en términos reales, el Producto Nacional Bruto per cápita también experimentó un aumento significativo, pero el desempleo se mantuvo relativamente estable. Esto sugiere que los nuevos empleos en la manufactura no compensaron la pérdida de los trabajos en la agricultura. Así que, de manera general, la tasa de participación laboral disminuyó consistentemente durante este periodo. Así que entre el 40 y el 1960 fue una época de cambios profundos en Puerto Rico, con un abandono del modelo agrícola tradicional y un fuerte impulso hacia la industrialización bajo el protagonismo de la inversión estadounidense. Esto a su vez generó una significativa migración de puertorriqueños a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Así que, si bien se experimentó un crecimiento económico notable, este no se tradujo en una reducción sustancial de desempleo, en una mayor participación laboral, lo que contribuyó a la migración como una medida para atenuar las necesidades sociales y económicas en Puerto Rico. Así que, con ese trasfondo vamos a ver lo que fue el instrumento de recopilación de información, que es una buena práctica que llevamos a cabo cuando trabajamos con estadística, porque en la manera que conocemos el instrumento de recopilación de información, reconocemos las diferentes variables que podemos contener posteriormente en las diferentes publicaciones, y como en estas mismas publicaciones también se dan cruces de diferentes variables que nos pueden dar a entender diferentes dimensiones del fenómeno bajo estudio. En este caso específico, lo que sería la población de Puerto Rico en el 1950. Así que vamos a adentrarnos un poquito más y le damos un acercamiento a estas preguntas de la planilla. Este es el instrumento en donde los enumeradores van recopilando la información de cada uno de los habitantes en Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que vamos a repasar el contenido de estas planillas de recopilación de información. Pueden ver por aquí que en la primera columna se recoge el nombre de la calle, todo pues, subordinado que sería la identificación del municipio, barrio y distrito de numeración, que concepto que vamos a estar presentando un poquito más adelante. De igual manera, en caso de que no fuesen residencias, se identifica el nombre de la institución en donde deseen hospedándose las personas. Ahora entrarse entonces ya en detalles sobre el número de la calle, número de la casa, número de la vivienda. Y aquí comenzamos a identificar lo que serían los campos sobre el nombre del jefe de la familia y los nombres de todas las personas que allí viven, los miembros de la familia o personas que coexistieran bajo el mismo techo. En esta columna número 5 se identifica la relación de la persona identificada en dicha fila respecto al jefe de familia. Aquí tenemos una identificación del color o raza según las categorías de blanco y negro que dominaban para la época, particularmente en Estados Unidos. Tenemos aquí identificado también el sexo de la persona identificada dentro de la planilla de enumeración. Por aquí tenemos entonces identificado lo que es la edad, municipio o país de nacimiento, estado civil, sea casado, unión consensual, viudo, divorciado o soltero. Continuando por aquí con la pregunta sobre capacidad de lectura y escritura. Así que ya por ejemplo aquí nos da una clave de que este era un tipo de pregunta de lo que se conoce como autorreportado. O sea que la persona respondía sí o no en cuanto a sus destrezas de lectura y escritura, y el enumerador así recogía la información. Así que por ejemplo el enumerador pues tenía unos criterios sobre color o raza, que no necesariamente se lo preguntaba a la persona, pero sí en cuanto a otros renglones como este de destrezas de lectura, escritura y escolaridad, era tipo de información autorreportado, o sea que el participante era quien daba la información y el enumerador lo acogía como información buena. Así que seguido al tema de alfabetización o de destrezas de lectura y escritura, nos va preguntando sobre grado escolar más alto asistido, grado escolar más alto aprobado, si había asistido a la escuela en los pasados 2 meses y si sabe hablar inglés. Con esto continuamos entonces al resto de
el contenido de la planilla, que nos permite conocer nuevamente cuáles son aquellas variables que se están recopilando y se están cruzando dentro de las publicaciones del censo. Aquí tenemos la variable número 16 sobre cuál es su actividad principal, si trabaja, si es ama de casa, si es estudiante o se encuentra incapacitado para trabajar, si trabaja por paga o tiene algún tipo de ganancia, si se encuentra activo buscando trabajo. Y el 19, si tiene un empleo o negocio por el que trabajó la semana anterior en el que se suministró el censo. En el número 20 tenemos información sobre cuántas horas trabajó la semana pasada. Y por aquí tenemos una sumatoria de cuántas semanas estuvo activo trabajando en el año 1949, o sea, el año anterior al que se llevó a cabo el censo. Se preguntaba por aquí cuál es su ocupación, enfatizando nuestros diferentes renglones ocupacionales, cuál sería el industria en que trabajó, qué tipo de trabajador era, ganancias que tuvo por medio de salarios o jornales, ganancias por actividad económica de negocio propio o profesión, ingresos también por dividendos, asignaciones de veteranos, pensiones, rentas u otros. Si fue veterano de la Primera, Segunda Guerra Mundial u otro servicio militar. Y en el caso de las mujeres se preguntó sobre el número de hijos nacidos vivos que ha tenido. Así que aquí tenemos una variable importante en cuanto a estadísticas vitales. Y con esto pues tenemos lo que correspondería a las preguntas relacionadas a las características de la población. Por aquí se incluyen algunos detalles de esa pregunta número 12 sobre el grado escolar más alto asistido. Y tenemos otro elemento guía dentro de esa planilla del enumerador relacionado a la pregunta sobre actividad económica principal, si se encuentra trabajando, incapacitado, actividades domésticas u otras, entre el que se incluían personas que se encontraban como estudiantes. Por aquí tenemos entonces una panorámica de lo que sería la parte trasera verso de esa planilla de los enumeradores, en donde se recogía información sobre las características de la vivienda. Así que ya vemos cuáles eran las variables que se recopilaban en cuanto a las características de las personas. Vamos a ver entonces sobre cuáles eran esas características sobre las que se va levantando información dentro del cuestionario del censo. Y el primero de ellos es sobre el número de la vivienda según la secuencia de la visita, qué tipo de edificio es, número de viviendas dentro de esa estructura, si existen también negocios dentro de ese edificio, cuáles son los materiales de la construcción, entre ellos madera, metal, concreto u otro, cuál era el estado material de dicha vivienda, si se encontraba deteriorada o no deteriorada. Vamos por aquí en la número 7, personas ausentes o no numeradas al momento de llevar a cabo el censo. Se pregunta cuándo fue construida dicha edificación. Por aquí. En la número 8, en la número 9, cuántos cuartos o habitaciones incluyen dentro de esa edificación. En la número 10, si tenían suministro de agua, diferentes formas y usos. Si contaba con servicios sanitarios y los diferentes instrumentos. Si eran baños exclusivos para un hogar o eran baños compartidos. Si contaba con inodoro o letrina. Por aquí en el número 13 se preguntaba si tiene un baño o ducha con agua de tubería o agua corriente, si contaba con energía eléctrica, si contaba con nevera o refrigerador, cuáles eran las características del terreno en el que se encontraba dicha vivienda. Vamos por aquí entonces también cuál sería el estado de propiedad con relación a dicha vivienda y un valor estimado de dichas propiedades. O sea que vemos ahí una gran cantidad de dimensiones que nos permiten conocer, ya sea de forma independiente o cruzándolo entre las diferentes variables, las diferentes dimensiones
de las características de la población y la vivienda para el año 1950, tomando como referencia el 1 de abril de 1950. O sea que, aun cuando se hizo un esfuerzo de llevar a cabo un desplazamiento de los enumeradores a partir del 1 de abril de 1950, esa tarea se continúa prácticamente hasta concluir el mes de abril, pero siempre tomando como referencia la información habida para ese primer día del mes de abril. Así que, ¿cuáles fueron los informes publicados a partir de ese censo de población y vivienda de 1950? El primero de ellos se concentra en lo que sería el número de habitantes en general. Este tipo de información lo podemos conseguir en el portal del State Data Center de Puerto Rico, que es el enlace oficial del gobierno federal de los Estados Unidos con el gobierno de Puerto Rico, y cuya sede se encuentra en el Instituto de Estadística. Y parte de su misión es facilitar el acceso a los diferentes productos que se generan por el negociado del censo de los Estados Unidos. Así que vamos a ver dónde se encuentra esto, para que vayan conociendo de primera mano cómo poder acceder a dicha información. Para ello, pues tienen que entrar al website censo.estadística.pr y aquí entran a la sección de censo decenal. Y con ello van a tener acceso a los diferentes censos realizados por el negociador del censo desde 1910 hasta el 2010. El primer censo realizado bajo el dominio estadounidense, específicamente realizado por el Departamento de Guerra en el 1899, y algunos censos también del periodo colonial español. Para datos del censo del 2020, pues deben acceder a la plataforma del negociado del censo. En el caso específico nos interesa lo que es la información de la década de 1950, y aquí pueden ver los diferentes productos que les permiten el acceso a dicho informe, que nos da esa visión macro, esa visión de conjunto sobre las características de la población y la vivienda. Otra forma de poder acceder a dicha información es por medio de esta sección, la Senior Census Official Publication, donde uno puede seguir moviéndose a escoger cuál sería el periodo que le interesa. Para mostrarles la forma completa de cómo llegar a esa parte del portal, vamos entonces al portal census.gov, que es el portal oficial de negociado del censo del gobierno de Estados Unidos. Por aquí vamos entonces a la sección de programas y encuestas. Una vez carga, vamos a seleccionar por aquí que nos interesa información específica de los censos decenales. Y una vez tenemos el resultado, voy a buscar por aquí nuevamente que no descargó, vamos al área de Senior Census of Population and Housing. Aquí nos provee acceso a diferentes productos. Vamos a movernos aquí al área de por décadas. Y parte de la importancia de hacer este recorrido es que, si bien vamos a estar trabajando con las planillas individuales, en estadística, así como en historia, el contexto puede cambiar significado significativamente. Así que por ello es importante ver, si estamos haciendo un estudio de caso, qué nos dicen estas planillas, pero para poder contextualizarlo y conocer cuán generalizable, cuán particular eran las características de esa población que estemos estudiando, ver entonces esta perspectiva macro que nos ofrecen los diferentes informes del censo. Una vez ya nos encontramos en esta parte del portal, nos movemos aquí a lo que sería 1950, y con eso llegamos a la sección del portal del negociado del censo con los diferentes productos estadísticos que les estaba mostrando en mi presentación. Así que, de vuelta aquí a la diapositiva, ya vimos
que muchos de estos productos estadísticos de las estadísticas agregadas del censo de población lo podemos conseguir en el portal del State Data Center, o lo podemos conseguir también directamente en el portal de el censo. Y el primer producto que vamos a estar viendo es aquel donde se recopila información sobre la cantidad de la población. Este producto, como conocen, se levantó el 1 de abril de 1950 y prácticamente estaba en ese periodo del mes de abril hasta mayo del 50 recopilando esa información, y los informes comenzaron a publicarse a partir del 1 de enero de 1952. O sea, apenas menos de año y medio, 2 años, ya tenían su primer informe. ¿Y cuáles fueron algunos de los hallazgos que se dieron a partir de la publicación de dicho informe del censo? Que la población residente de Puerto Rico se encontraba con 2.2 millones de habitantes. Esto significaba que Puerto Rico contaba con 645 personas por milla cuadrada. Esta cifra significó un incremento porcentual de la población entre 1940 y 1950 del 18.3%. O sea que en cierta manera se había desacelerado el crecimiento de la población. Como aquí en este gráfico, que el crecimiento de la población entre 1930 y 1940 fue de 21%. Y vamos a ver algunas de las razones que explican este descenso, lo que sería el incremento de población experimentado. Así que cuando uno ve los valores absolutos, sí ve un crecimiento sostenido a lo largo de ese siglo XX, pero cuando uno hace el análisis de cómo compara el crecimiento habido para los diferentes periodos, ya se está viendo una desaceleración que se viene a acentuar más todavía durante esa década del 50 al 60, cuando el incremento habido entre 1950 y 1960 fue de apenas 6.3%. Para el 1950, Puerto Rico contaba con 77 municipios, que eran prácticamente los mismos municipios que tenemos hoy en día, excepto Florida, que era parte de Barceloneta, y Canóvana, que era parte de Loíza. Un municipio que sí existía, que no existe ahora, es Río Piedra, que se unió a San Juan a partir de un referéndum realizado en el 1951. Para entonces, San Juan era el municipio con mayor población, con 224.000 habitantes, y Río Piedra contaba con 143.000 habitantes. Así que sumado, iba a ser casi un tercio de millón, siendo el municipio con menos población para ese censo el municipio de Culebra, con 887 habitantes. Aquí nos movemos entonces a identificar cuál era la información que se recopilaba en dicho producto. Este producto pues, nos provee un panorámico de cuánto era la población de Puerto Rico en su ámbito urbano y rural, cuál era la población en grupos de lugares de acuerdo al tamaño, población en lugares urbanos de más de 10.000 habitantes, área y población de municipios, tanto en el ámbito rural como urbano, población de municipios por barrio. O sea que esto nos permite medir también cómo se fueron transformando la composición de los diferentes municipios a lo largo del tiempo. Población en ciudades y pueblos y población por distritos senatoriales. Aquí se incluye una porción de las primeras tabulaciones contenidas en dicha publicación, donde nos da información sobre la población a 1950 y nos permite conocer también cuál ha sido la población para los censos anteriores, nos identifica el valor absoluto y relativo de dichos cambios, cómo se desglosa esa población según una población que habitaba los lugares urbanos o los lugares rurales, y de igual manera pues, nos identifica cómo fue ese cambio por ciento experimentado a lo largo de dicho periodo. Así que ya pueden ver cómo dentro de una misma publicación, en tan solo una tabulación, se encuentra ya una gran cantidad de información sumamente valiosa, que nos va dando una perspectiva mucho más amplia, pero a la vez mucho más profunda
de las características de la población de Puerto Rico. El segundo informe publicado por el censo fue sobre las características de la población. Aquí nos identificaba información sobre las tendencias de población en Puerto Rico, datos de población por áreas metropolitanas, datos de población por color, usando las categorías raciales dominantes en Estados Unidos, edad, lugar de nacimiento y estado civil. Ya eran aspectos que habíamos visto en lo que era la planilla del censo. En cuanto a las características locales, este tipo de informe nos ofrecía detalles sobre cantidad de miembros de la familia, número de niños nacidos, cómo se encontraba la matrícula escolar, cómo se encontraban los estudios completados de las personas, nivel de alfabetización y capacidad para hablar inglés. En cuanto a estado laboral, nos daba información sobre horas trabajadas durante la semana del censo, semanas trabajadas durante 1949, ocupación, industria, tipo de trabajador e ingreso. Hay veces que hay un poco de duda en cuanto a lo que sería ocupación e industria. Y por dar un ejemplo, tú puedes ser un contable, o sea que de ocupación es contable, pero trabaja en la industria de la construcción. O puede ser también, por decir algunos ejemplos, puede ser un maestro, pero trabaja en la educación universitaria, privada. Así que ya vemos que la industria es diferente y nos permite conocer dos dimensiones de en dónde y en qué tareas se encuentran ocupadas la población. De igual manera, este tipo de informe nos da detalles sobre cómo había cambiado muchas de estas variables entre 1940 y el 1950. Y aquí le presento una pequeña muestra del contenido, específicamente de la tabla 43 del informe de características de la población, donde se identifica población por grupos de edad, cuál era la mediana de edad, y esto nos permite conocer una población mayormente joven o vieja, población por sexo y grupo de edad, población por raza, sexo y grupo de edad. Aquí vemos cómo dentro de una misma columna pueden haber tres dimensiones de información en cuanto a las características de la población. Y haciendo unos pequeños análisis sobre las diferentes variables que nos pueden dar una perspectiva mucho más clara sobre cómo fue la transformación de Puerto Rico para dicho periodo, vemos que en las tabulaciones sobre población urbana y rural en Puerto Rico, para el 1940, el 30% de la población se concentraba en áreas urbanas y aproximadamente el 70% en áreas rurales. Sin embargo, cuando vamos moviéndonos en el tiempo, en el año 50 ya la población urbana creció en prácticamente 10 puntos porcentuales cuando alcanzó el 40% de la población. Tendencia que se mantuvo en el 1960, aun cuando los valores absolutos de la población habían aumentado, pero las proporciones en cuanto a su residencia en el ámbito urbano y rural se mantenían. Lo que sí que con esto pues se va documentando claramente cómo en efecto Puerto Rico iba transformándose de un país mayormente rural a uno urbano. Y algunos factores que quizás pudieron haber hecho que este proceso fuese un poquito más lento o estático entre la década del 50 y 60, ya vimos que podían explicarse por lo que fueron las políticas de fomentar la emigración de la población de Puerto Rico a los Estados Unidos. Por aquí vemos información de algunas estadísticas vitales sobre el número de hijos nacidos vivos por cada 1000 mujeres para el periodo de 1950 y 1960. ¿Y cómo se lee esto? Aquí tenemos la tabla en donde se recopila la información y para 1950 307.619 mujeres entre las edades del 15 a 44 años informaron sobre hijos nacidos vivos. En el censo se identificó
el total de número de hijos nacidos vivos. Usando la fórmula de identificar el número de hijos entre el total de madres multiplicado por 1000, identificamos en el 1950 por cada 1000 mujeres habían 3.695 niños. Una década más tarde, por cada 1000 mujeres teníamos 3.850 niños. O lo que se puede entender como que por cada mujer había 3.7 niños. Y aquí ya, en el 1960, vemos que por cada mujer habían 3.9 niños. Sabemos que las personas no se pueden dividir en fracciones, pero es parte de una estadística que nos da una perspectiva o nos documentan cómo en este periodo la cantidad de hijos por mujer siguió aumentando. En cuanto al tema de matrícula escolar para la población entre 5 a 24 años, entre 40 y 60, vemos cómo este fue un número, tanto en los valores relativos como en los valores absolutos, que se mantuvo en un crecimiento sostenido. Para 1940, prácticamente 1 de cada 3 personas entre los 5 a 24 años se encontraba matriculado en una escuela. Este número pues fue creciendo según fue pasando las décadas y vemos que ya para 1960 más de la mitad de la población entre 5 a 24 años se encontraba matriculado en una escuela, lo que significa los avances habidos dentro del campo de la educación. Aquí, otra de las publicaciones realizadas por el negociado del censo fueron los de Census Tract Statistics, pero en este producto específico no se incluye información para Puerto Rico, ya que en este se concentraba mayormente en lo que era levantar información sobre las grandes metrópolis donde hubiesen grandes concentraciones poblacionales, particularmente en los Estados Unidos continentales. Así que el otro informe que tiene información relevante para nosotros sobre Puerto Rico se encuentran en los informes especiales, que se comenzaron a publicar a partir de enero de 1953. Y aquí tenemos una publicación que nos habla sobre los puertorriqueños en Estados Unidos continentales, con estadísticas detalladas sobre las características de los emigrantes de primera y segunda generación de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos continentales, basadas en las tabulaciones del 20% de la respuesta obtenida a partir del 17º censo decenal de la población. Así que esto es un producto que nos permite conocer una información muy particular sobre lo que ya se entendía como un grupo poblacional particular con impacto y sus características específicas y que se tenían que atender de forma individual. Vemos que el hecho de contar con tabulaciones basadas en una muestra del 20% significa a su vez que solamente nos va a estar proveyendo información de las principales ciudades o estados de los Estados Unidos y no nos va a estar detallando el panorama habido para la totalidad de los Estados Unidos continentales. Así que nos va a dar algunas cifras globales sobre cuánto es la población total, pero ya cuando nos estamos moviendo al ámbito de ubicación geográfica y características demográficas, sociales, económicas de la vivienda, ya ahí pues se va a limitar a donde hubiesen grandes concentraciones de población de puertorriqueños. Entonces, en este producto o informe estadístico se definen las personas de origen puertorriqueño como aquellas personas nacidas en Puerto Rico o nacidas en cualquier lugar de Estados Unidos y uno o ambos padres son nacidos en Puerto Rico. Y permite comparar las características de la isla con la del continente, ya que muchas veces nos surge duda sobre cómo era la condición de los puertorriqueños en la isla y cómo comparaba con los que emigraron a los Estados Unidos. Sabemos que esto era una puerta rotatoria en donde muchas veces las personas trabajaban por estaciones de tiempo, por periodos de tiempo, muchas veces probaban suerte, no leían bien y retornaban a la isla, y muchas otras personas pues simplemente emigraron y permanecieron en Estados Unidos y nunca volvieron. Así que esto nos permite nuevamente conocer cómo comparaban las diferentes dimensiones de la población habida en la isla con la de los Estados Unidos. Este producto nos incluye información sobre raza y color, nacimiento, edad, estado civil, estudios completados, estado laboral, grupo ocupacional e ingresos.
Esta es una muestra de lo que sería un fragmento de esta publicación, donde se incluye información sobre población puertorriqueña o de origen puertorriqueño en los Estados Unidos para 1950. Para ese entonces contábamos con 226.000 puertorriqueños, lo que significaba casi 3 veces la población habida en el 1940, cuando Estados Unidos habían identificado 69.967 puertorriqueños. Vemos por aquí un detalle sobre cómo se encontraba concentrado dicha población y vemos que era en la ciudad de Nueva York donde se encontraba prácticamente más del 90% de dicha población. Vemos por aquí también cómo se encontraban concentrados en otras partes de los Estados Unidos según las diferentes regiones usadas por el censo. Y aquí nos provee información sobre cómo era la distribución de dicha población por sexo, la relación de hombres por mujeres, y hay información más detallada sobre cómo se desglosaba esta composición poblacional por raza, entre otras variables ya previamente discutidas. Así que vamos a presentarle aquí algunos datos que nos ponen en perspectiva cómo eran las características de esa población puertorriqueña en los Estados Unidos. Vemos nuevamente aquí las categorías utilizadas por el negociador del censo, en donde dice población puertorriqueña nacida en la isla, pero en los Estados Unidos. En el 1950, esta población puertorriqueña nacida en la isla, pero en los Estados Unidos, constituían el 75% de esos 300.000 puertorriqueños habidos en los Estados Unidos continentales. Y el restante 25% eran descendientes de dichos puertorriqueños. Cuando nos movemos entonces a 1960, 10 años más tarde, prácticamente esta población de puertorriqueños en Estados Unidos se había triplicado y la proporción de los puertorriqueños nacidos en la isla también se había reducido, reflejando ya un crecimiento de esa descendencia nacida en los Estados Unidos continentales. Aquí vamos a comparar el porciento de la población en la fuerza laboral. Esta es una información que se recopilaba para toda la población de 14 años o más. Y tenemos aquí una comparativa de 1950 y 1960 para la población masculina y femenina, tanto en Estados Unidos como Puerto Rico. O sea que tenemos aquí como 4 dimensiones de información en un mismo gráfico. Pero además de simplificar la exposición de la información, nos demuestra la capacidad de síntesis que puede tener un gráfico como este. Así que vamos a concentrarnos en estos primeros 4 gráficos, en donde el azul oscuro corresponde a los datos de población masculina y el anaranjado a población femenina. Vemos que si comparamos el porciento de la población en la fuerza laboral masculina en los Estados Unidos, estamos hablando de personas puertorriqueñas o de descendencia puertorriqueña, estos contaban con un 76.2% de la población masculina de ascendencia puertorriqueña en los Estados Unidos, comparado con el 70.7% de la población masculina en la isla. O sea que prácticamente tenemos casi 6 puntos porcentuales por encima de esa población económicamente activa cuando comparamos Puerto Rico con la población de Puerto Rico en los Estados Unidos. En cuanto a la población femenina, vemos que de igual manera, pero a una proporción mucho mayor, la población femenina en Estados Unidos se encontraba mucho más activa en la fuerza laboral que lo que era el caso de Puerto Rico, prácticamente duplicando esta cifra. Lo que puede mostrar que en Puerto Rico la población femenina o está envuelta mayormente en actividades de economía informal o simplemente está dedicada de llena a las labores domésticas, que aun cuando muchas veces tienen reconocido un valor económico, al no ser remunerado, no se considera como miembro de la fuerza laboral. Cuando nos movemos 10 años más tarde, vemos que la tasa de participación
accidentes laborales puertorriqueños en Estados Unidos para la población masculina siguió en aumento, comparando este 76 con el 79. La población femenina experimentó un pequeño descenso. Y en cuanto a la población masculina de los habitantes de Puerto Rico, específicamente masculino, pues también se experimentó un pequeño descenso de prácticamente 5 puntos porcentuales, cuando en el 1950 el 70.7% de la fuerza laboral masculina se encontraba activa, en comparación con el 65.7%. Vemos también que para esa década la población femenina activa en la fuerza laboral también se redujo en comparación con la experiencia de vida una década antes. Así, vamos entonces a un tema medular en cuanto al tema de la migración, y es comparar cuál fue la mediana de ingresos para dicho periodo. En Puerto Rico, la mediana de ingresos para el 1950 era de 378. Y 10 años más tarde, esta prácticamente se había duplicado cuando alcanzó los 819. Sin embargo, cuando comparamos estos valores con lo que era la mediana de ingresos de la población de puertorriqueños en Estados Unidos, hay una diferencia notable en los renglones. Sabemos que quizás el valor o el poder adquisitivo del dólar en Estados Unidos es muy diferente a Estados Unidos, pero vemos entonces algunos de los factores de atracción que motivaban mucho de esa migración experimentada para dicha década. Así que dicho esto, vamos entonces a adentrarnos ya a conocer lo que es el portal del National Archives, que es la institución que se encargó de llevar a cabo esta iniciativa de hacer accesible las planillas del censo. Así que vamos entonces a movernos de este portal y de este otro que recoge lo que es la plataforma para poder navegar las planillas del censo, específicamente por la navegación del portal web. Así que el primero de ellos es este que se encuentra aquí, archives.gov, diagonal research, diagonal census, diagonal 1950. Aquí vamos a encontrar información mucho más detallada sobre elementos de proceso, metodología, características, variables, entre otra documentación. Alguna de la información que nos proveen en este tipo de recursos es que en el 1950 fue la última vez en que se llevó a cabo un ejercicio donde los enumeradores se desplazaban a la totalidad de las viviendas o instituciones para recopilar dicha información en las planillas, ya que después de 1950, a partir de 1960, estos cuestionarios del censo se suministraban por medio del correo postal, y en caso de no haber respuesta se procedían entonces a llevar a cabo visitas en sitio, ya que desde la perspectiva de investigación histórica o genealógica, vamos a ver que esta es la última vez que vamos a encontrar con este tipo de planilla como instrumento de recopilación de la información, y con ello pues ese nivel de detalle para encontrar información particular de la población que nos interese estudiar. Aquí se repasan algunas de las preguntas que ya hemos visto cuando trabajamos el tema del cuestionario. Vemos aquí también preguntas frecuentes que nos permiten comprender con mayor profundidad algunos de los temas ya recorridos en esta presentación. Aquí se incluyen lo que serían los cuestionarios, que ya revisamos específicamente el que corresponde a Puerto Rico. Y recursos para uno poder llevar a cabo la búsqueda de información, siendo la principal de ellas la ubicación geográfica. Para propósitos del censo, la geografía del lugar a censar se organizaban en distritos de enumeración, que constaba de un sistema de codificación de dos números. Aquel que se encontraba a la izquierda del guión identificaba el número del condado, o en el caso de Puerto Rico del municipio, que es la unidad administrativa menor, y en el lado derecho de ese guión van a encontrar el segmento dentro de ese municipio o distrito de enumeración
que le correspondía llevar a cabo a uno de estos enumeradores que trabajan para el censo. Estos distritos de enumeración que se le asignaban a cada uno de los enumeradores podían tomar desde 2 semanas hasta un mes según las características del clave, fuesen urbano o fuesen rural. Ya lo que vamos a estar teniendo un poquito más adelante. Así que antes de cualquier investigación siempre es bueno repasar algunos de estos recursos que nos permiten llevar a cabo una interpretación mucho más certera de los temas que estemos trabajando. Aquí en el portal 1950 census.archives.gov se encuentran entonces algunos de esos recursos explorados ya dentro de esta plataforma, particularmente estos que pueden ser de gran ayuda, así como otros elementos que ya vimos en el portal general de los National Archives. Así que vamos a entrarnos por aquí para comenzar un primer ejercicio de búsqueda. Una de las innovaciones que se integró con esta plataforma para hacer las planillas del censo se dan en el hecho de la integración de la inteligencia artificial para el reconocimiento de la caligrafía o de la escritura de los diferentes enumeradores en dichas plantillas. Así que en comparación con las plataformas habidas previamente para el censo de 1940, aquí vamos a encontrar que se agiliza sustancialmente la búsqueda de información, particularmente porque aquí se incluyen herramientas para llevar a cabo la búsqueda de información por estado. En nuestro caso, por municipio. Podemos por aquí empezar a buscar información por nombre de las personas de interés o identificar aquí directamente cuál sería el distrito de enumeración. Así que para este primer ejercicio vamos a llevar a cabo un ejercicio de buscar información para conocer sobre una personalidad puertorriqueña muy conocida. Específicamente estamos hablando de Roberto Clemente. Roberto Clemente nació en el barrio San Antón del municipio de Carolina en el 1934. Así que para el año 1950 debe contar entre 15 y 16 años. Así que vamos a entrarnos por aquí y buscamos información de Carolina. Algo que siempre nos va a ayudar mucho es que las herramientas de inteligencia artificial no son infalibles, hacen aproximaciones y según las características de la caligrafía va a ser mucho más preciso o mucho menos preciso en poder descifrar dichas caligrafías. Así que esta herramienta también nos permite llevar a cabo un ejercicio como lo que llaman crowdsourcing, donde el participante puede llevar a cabo ediciones que van mejorando la calidad del contenido. Roberto Clemente, sabemos que Roberto es un nombre muy común, Clemente no tanto, pero también lo debemos encontrar quizás mucho. Pero su segundo apellido es Walker, así que si estamos buscando nombres o apellidos no comunes, es mucho más fácil, o más probable que podamos conseguir respuestas. Así que vamos a buscar por aquí, por el apellido materno. Y aquí vemos que en el Enumeration District, o distrito de numeración 227 del municipio de Carolina, encontramos algunos nombres que en efecto guardan relación con la identidad de la familia Clemente Walker. Así que oprimimos aquí, nos lleva entonces a esta pantalla de visualización con diferentes manipulativos. Aquí nos permite movernos en las diferentes planillas en donde se levantó la información para el distrito de numeración 227, 2 representando el municipio de Carolina y 27 las diferentes divisiones las que se encuentran. Fragmentado la geografía del municipio. Vemos aquí diferentes herramientas para poder ver de forma individual o en galería de las diferentes planillas. Vamos entonces a esconder este pequeño carrusel que se encuentra en esta parte de abajo. Vemos aquí también controles para llevar a cabo la descarga del archivo. Y por aquí para llevar a cabo ediciones de la imagen. Vemos que aquí nos representa el producto de dicha herramienta de inteligencia artificial y que nos permite hacer esa proxy a lo que serían los resultados buscados.
Y cuando nos adentramos por aquí ya conocemos la planilla de esas diferentes variables. Así que por aquí vamos a ver que tenemos la información de Inocencio Clemente Sánchez, Luisa Walker Clemente, Justino Clemente Walker, Andrés Clemente Walker y Roberto Clemente Walker. Este era el hijo de Inocencio Clemente y Luisa Walker, quienes eran jefes de familia y esposa. En cuanto a raza, han identificado como de color. Aquí tenemos identificado su sexo, su edad. Para ese entonces Roberto Clemente tenía 15 años. Era original de Carolina, como el resto de su familia, excepto su mamá, que provenía de Loíza. Y por aquí podemos seguir buscando información detallada sobre sus características. Para ese entonces él se encontraba haciendo para este periodo. Aquí tenemos identificado el OL1 y podemos buscar entonces la parte inferior de la planilla que significaba dicha codificación. Otro, y L1 era estudiante, así que Clemente Walker se encontraba para ese entonces estudiando. Así podemos conseguir mayor información sobre su nivel de escolaridad para la época, sus destrezas de comunicación en inglés y los ingresos de su familia y sectores específicos, así como ocupaciones en las que se desenvolvían, tanto él, sus hermanos como sus padres. Ya vimos también alguna información general sobre la mediana de ingresos en Puerto Rico, así que esto nos permite comparar cómo eran los ingresos de su familia con relación a la familia promedio en Puerto Rico. Y ya vemos cómo ese elemento de contar con estadísticas bastante globales sobre las temáticas de interés nos permiten comprender cómo era la situación de estas personas o familias específicas que estemos estudiando. O sea, que estamos viendo, como quien dice, desde la macrohistoria a la microhistoria, de datos cuantitativos que nos dan esa visión panorámica a datos cualitativos que nos permiten conocer características más particulares sobre las diferentes personas que estemos estudiando. Vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a borrar por aquí los términos de búsqueda. Vamos a seguir buscando nombres que no sean conocidos en Puerto Rico, pero que sí han resonado en nuestra historia. Vamos a hablar específicamente de nuestro poeta nacional, Juan Antonio Correger, que sabemos que no es un apellido tampoco común en Puerto Rico. Borramos toda la información, solamente estamos identificando como localización a Puerto Rico. Y realizamos entonces aquí la búsqueda por nombre. Y vemos que Juan Antonio Correger es original de Ciales. Así que vemos una gran cantidad de resultados en donde se identifican como habitantes del municipio de Ciales. Para esta búsqueda en específico encontramos a nivel de todo Puerto Rico 25 planillas con información para personas con apellido Correger. Pasamos por aquí a ver si vemos algún nombre que se parezca al que estamos buscando. Tenemos por aquí un Correger sin la T, pero dice Juan, y aquí parece decir Antonio. Así que vamos por aquí a oprimir el Population Schedule y ver lo que nos dice la planilla, a ver si en efecto se encuentra información para nuestro poeta nacional, Juan Antonio Correger. Nos entramos por aquí. Y en efecto vemos que en la fila número 6 se encuentra la información para Juan Antonio Correger. Vemos que en efecto la inteligencia artificial hizo una lectura correcta porque había un error tipográfico donde no se había incluido la T. Y para ese entonces Juan Antonio Correger convivía con su esposa Consuelo Lee de Correger y su hijastra Consuelo Lam Lee. Estos eran clasificados como de raza blanca, tienen de edad 42 años Juan Antonio y Consuelo 46,
Juan Antonio es natural de Ciales, Consuelo de San Juan. Vamos a seguir buscando por aquí información general. Juan Antonio laboraba como escritor y Consuelo como traductora de inglés a español. Él trabaja por su cuenta y vemos que en el caso específico de Consuelo era traductora en el departamento de instrucción. Aquí tenemos también información sobre ingresos habidos por concepto, entre otros. Así que ya tenemos una información aquí sumamente valiosa. Muchas veces explorando también esos mapas que hemos dicho de distritos de numeración nos pueden ayudar a conocer un poquito más sobre esa población. Hemos dicho que en este caso específico encontramos a Juan Antonio Corregidor que vivía en Guaynabo, en el distrito de numeración 5-2. Así que nos movemos por aquí y vamos a identificar cuál es ese distrito de numeración según el mapa que estamos trabajando aquí. Ya sé prácticamente cerca de ese casco urbano donde se concentraban los distritos de numeración 5-1 y 5-2. Vamos por aquí entonces a hacer un tercer ejercicio. Vamos a buscar para ese entonces que haya mencionado que en el 1951 Río Piedras se anejó a San Juan. Para ese entonces la administradora de San Juan era doña Felisa Rincón de Gautier. Así que Felisa puede ser un nombre que pudiese ser común para la época. Rincón no es un apellido muy común, pero Gautier es mucho más extraño. Así que podemos buscar aquí entonces por nombre el apellido de Gautier. Y cuando lo oprimimos, encontramos en la primera búsqueda a Genaro Gautier y Felisa Rincón de Gautier. Vamos por aquí a corroborar si en efecto son las personas que estamos buscando. Aquí tenemos a Genaro, a Gautier y Felisa Rincón de Gautier. Él nacido en Ponce, ella en Ceiba, así que ya tenemos aquí la persona que estamos buscando. Él es abogado del Departamento de Justicia y ella era administradora de la capital, con toda la información correspondiente a la información recolectada por el negociador del censo. Nos dice por aquí que ellos vivían entre la calle Luna y la San José del distrito de numeración 8. Así que vamos a identificar por aquí para ver quiénes eran, si acaso, alguna de las características de su vecino. 85, no sé, vamos viendo por aquí. En este mapa vamos a poner 85 y este viene a ser el distrito de numeración 85. Y aquí se van identificando los diferentes nombres de las calles, ya que en esos nombres de las calles nos podemos también hacer una aproximación de cuál sería la ubicación del hogar de doña Felisa Rincón de Gautier y Genaro Gautier. Por último, vamos a demostrar cómo hacer una búsqueda quizás de lo que era el Instituto de Estadística o el espacio donde se encuentra hoy en día el Instituto de Estadística. Hay que recordar que para 1950 todavía Río Piedras se encontraba independiente de San Juan, así que la búsqueda tenemos que comenzar a hacer en Río Piedras. Tenemos un mapa de San Juan y para entonces la división entre San Juan y Río Piedras era el Caño Martín Peña. Todo lo que se encontraba al norte del Caño Martín Peña era el municipio de San Juan y todo lo que se encontraba al sur del Caño Martín Peña estaríamos hablando de Río Piedras. Así que con ello vamos entonces a identificar la sede del Instituto de Estadística para tomarlo como referencia. El Instituto de Estadística se encuentra ubicado en la avenida Quisqueya número 57. Vamos a ver dónde nos tira el pin.
Vemos que se encuentra en la avenida Quisqueya, entre la calle Uruguay y calle Chile. Vamos a ver entonces ese mapa de numeración que nos puede ayudar a identificar dónde es que se encuentra ubicado el Instituto de Estadística. Y aquí no estamos buscando nombres, estamos buscando para conocer qué es lo que se encontraba en el terreno donde se encuentra hoy en día el Instituto de Estadística. Tenemos un mapa parcial de Río Piedras. Vemos entonces aquí el Caño Martín Peña. Caño Martín Peña. Vemos entonces que estábamos ubicados en Atorrey Central. Aquí tenemos el hipódromo Las Monjas. Era una época donde había mucha actividad de hipódromo. Aquí tenemos hipódromo La Casa, Las Monjas, hipódromo Quintana. Y si se fijan, esta carretera tiene forma triangular entre la calle Quisqueya y Bolivia. Así que podemos identificar esa avenida Quisqueya, Bolivia, Uruguay y Chile como puntos de referencias para identificar dónde es que se encuentra la sede del Instituto de Estadística. Vamos a movernos por aquí hasta dar lo que sería y el distrito de numeración del Instituto de Estadística, calle Uruguay, calle Chile y avenida Quisqueya, vendría a ser este bloque que se encuentra aquí. Así que para conocer un poquito sobre lo que había antes de la facilidad del instituto aquí, particularmente hace 75 años atrás, tendríamos que buscar las hojas del distrito de numeración 750. Y que vimos ahí un ejemplo concreto de que si ustedes llevan a cabo una búsqueda de la información de su familia por ubicación geográfica, es bien probable que puedan conseguir la información. Otra fuente que se recomienda por el National Archives para realizar esta búsqueda puede ser guías telefónicas, cartas, documentación familiar, entre otros, certificados de nacimiento. Aquí para el distrito de numeración 750, específicamente de la región de Las Monjas en Río Piedra, tenemos la información de los diferentes vecinos que vivían en la calle Pepe Díaz. Vamos a ver que esta información en esta columna pues, nos va a estar diciendo la ubicación de la carretera sobre la que se encontró la información. Así que con esto pues les presenté 3 ejemplos bastante claros de cómo poder utilizar la plataforma provista por el National Archives para propósitos de llevar a cabo la búsqueda de investigación histórica o genealógica en cuanto a la información provista por el censo de 1950. Así que sin más, pues les dejo por aquí mis medios de contacto. Les invito nuevamente a que estén pendientes de nuestra oferta de academias y talleres para los próximos meses. Y espero que tengan un buen día.